Listo. Y me voy a devolver, me voy a devolver. Vamos a poner el puntero láser. Listo, ahí está. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora, vamos a estudiar esta parte de la escritura. Es muy conocida, ¿no? No hay, a lo mejor es poco lo que podamos descubrir como que nos aparentemente nos parezca nuevo, y si hay algo así, que bueno, y si no, bueno, lo importante es que vamos a repasar esta parte de la historia para conocer este hecho que nos parece curioso. Y después, ups, ya sé quién apareció por ahí. Bueno, ¿qué nombre le han puesto? Jonathan, creo. Eh, el hijo de Josué apareció por ahí. Bueno, entonces vamos a ver este párrafo y el siguiente capítulo también hay algunas cosas y unos detallitos bien interesantes que me parecieron, así que espero que lleguemos a ese capítulo. Hay unas cosas bien interesantes que vamos a aprender y que a lo mejor nos van a ayudar a entender algunas cosas que después vienen en el futuro. Ok, entonces vamos a entrar en este tema que fue cuando José es vendido por sus hermanos. Un hecho que obviamente a todas luces nos parece despiadado, macabro, y así fue. El jueves pasado, de hecho, mi madre comentaba, decían, bueno, supuestamente eran los jefes de las tribus de Israel y tan puros de corazón a veces no eran. Y bueno, acá vamos a ver un caso de que la pureza de corazón en realidad no existía. Y fíjense que estamos hablando de los hermanos que van a ser los jefes de las tribus de Israel. Entonces, no por ser los jefes de las tribus de Israel eran personas que estaban totalmente dedicadas a la piedad o al amor a Dios y las buenas obras. Porque este hecho, obviamente, de vender a su hermano, todos conocemos la historia, ¿no? Creo que no estoy haciendo ninguna alerta de spoiler. Sabemos que hicieron creer a su padre que su hermano había muerto, entonces, además generándole un dolor a su padre, que después, muchos años después, su padre se encuentra con José en Egipto. Pero bueno, este es el José, esta es la historia, y para ubicarnos un poco en el contexto, José, recuerden, es el penúltimo hijo, el número 11 que tenía Jacob, por lo tanto era uno de los más chicos. Yendo a la genealogía que habíamos visto, ¿no? Acá está José. José, ¿quién era? José, para que lo recordemos, era el hijo de Raquel, y Raquel era la mujer a quien José amaba, y que había quedado estéril, y Dios la había dejado estéril como una compensación porque Lea, que era la otra mujer, estaba sintiendo envidia, estaba siendo no considerada. Entonces Jehová, una forma de poder ayudarle a Lea a tener el consentimiento o el aprecio de José, fue dejando a Raquel estéril y dándole los hijos a Lea. De hecho, podemos ver, recordemos, el primero, segundo, tercero, cuarto, directamente son de Lea, y el quinto son de la esclava de Raquel. ¿Se acuerdan de eso? De la esclava, igual cuando Sara le dio a Agar la egipcia se la dio a Abraham. Y bueno, después Lea también hizo lo mismo con su esclava. Entonces al final Jacob tuvo 4 mujeres, y necesito que y tomen atención, ¿cuál es el hijo mayor de Abraham? Es Rubén. Fue el número 1, el primero que nació. Por tanto, y que nació desde Lea, fue el hijo mayor. Y el menor hasta ese momento era José. Bueno, ya había nacido Benjamín, ya, de acuerdo a lo que habíamos estudiado en los capítulos anteriores. Más puede quedar aquí todavía algún detalle, pero José en este caso es el penúltimo, y Benjamín había sido el que había nacido cuando murió, y por ende cuando nace muere su madre Raquel, ¿ya? Entonces, en este párrafo vemos que José, vamos a estudiar José siendo no el más chico, el penúltimo, eso, el penúltimo, el más chiquitito era Benjamín. Vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Entonces, yéndonos al capítulo 37, eh, puse ese dibujo que encontré obviamente, y todas las túnicas de colores o referencias que uno encuentra como dibujos son de ese estilo, ¿no? De un listado hacia abajo y con esos colores multicolores. La verdad, nadie sabe, ojo,
Nadie sabe cómo era la distribución de los colores ni qué colores tenía la túnica. Ya, eso no existe, no hay información al respecto, solamente la escritura dice que era de diversos colores. ¿Ya? Si eran dos, si eran tres, cuatro, 20, no lo sé. Por eso, este ejemplo es solamente para dar una percepción, ¿no? De cómo pudo haber sido, pero no es algo afirme de que fue de esa forma. Entonces, bueno, vamos con el capítulo 37, que es el que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, el capítulo 37 nos dice, Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Bueno, Jacob ahí, en la misma ciudad, en la misma tierra de su padre Isaac. Y versículo 2. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José, el penúltimo hijo, hijo de Raquel, cuando José tenía 17 años. ¿Ok? Ese es el contexto del momento en el que nos ubicamos. José tiene 17 años, entonces ahora pensemos todo como un niño de 17 años, no sé si eran tan adolescentes como ahora, no sé si eran más maduros, menos maduros, tenían las mismas actitudes o costumbres, pero era un niño de 17 años, ¿ya? ¿Y qué dice? Este José dice apacentaba el rebaño junto a sus hermanos y los hijos de Bilha y de Silpá. Y fíjese cómo lo dice aquí, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Hasta ahí llega. Y después dice, los hijos de Bilha y de Silpá, que eran concubinas de su padre. Son estas. Recordemos, Silpá y Bilha. Pero dice que lo hacía con sus hermanos. Entonces, lo plantea y el parafraseo después nos da a entender de que él se refería a todos y hace una excepción después con esto, de Silpá y Bilhá, que eran las concubinas, ¿ya? Que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. ¿De quién está hablando? Bueno, puntualmente dice, mira, puede ser de los hermanos de Lea o directamente de las concubinas. ¿Y qué es lo que hacía él? El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Entonces tampoco eran unos santos, ¿ya? Y por otro lado, ¿qué es lo que hacía José? Los iba a acusar. Eh, en Chile tenemos un dicho, ¿no? Muere de viejo y no de sapo. Y eso eso es lo que aquí le está pasando la cuenta, le va a pasar la cuenta a José, porque ¿qué es lo que hacía él? Los iba a acusar, le iba a contar a su padre todas las cosas malas que estaban haciendo ellos, y obviamente, ¿qué hermano quiere que su hermano más chico, ojo, porque recuerden, este era uno de los chicos, Rubén y todos los otros hermanos eran grandes, este era el penúltimo, casi el concho. Entonces, ¿quién quiere que lo estén acusando? Nadie. Y él se encargaba de eso, de ir y acusar. ¿Y qué dice el versículo 3? Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Recuerden, eh, Raquel tuvo a José el número 11. Después nace el 12, como el conchito, que es cuando muere Raquel. Pero José había sido tenido en muy avanzada edad. Por eso que aquí dice, Israel amaba a José más que a sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. ¿Ya? Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante, o como dice acá, y le hizo una túnica de diversos colores. Si era así o no, como la que está en esa foto, no lo sé, porque a mí esa foto no me dice que sea una túnica muy elegante, pero de colores, ¿ya? Por eso no se queden con esa idea, a lo mejor era distinta, pero eso por lo menos nos hace ver de que era de colores, muchos colores. Versículo 4. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, a este hermano que los acusaba, que lo iba a acusar con su padre todo lo malo que ellos hacían, ¿qué ocurrió? Lo lógico, ¿no? Comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. O como dice la Reina Valera, ¿no? Y no podían hablarle pacíficamente. En otras palabras, tan molestos y enojados que ya el trato era malo. Había un mal trato entre ellos.
Y versículo 5, esto es para ir poniéndole guindas a la torta. Dice, cierto día, José tuvo un sueño, y cuando se lo contó a sus hermanos, estos les tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, y les contó el sueño, dijo, préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, atando gavillas. Gavilla, el trigo, las ramas, atando gavillas. De pronto, mi gavilla, o el manojo, se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía e hicieron reverencias. Como lo que está ahí en el dibujo, ¿no? La de él, la del medio, ahí de pie, y las otras alrededor, haciéndole reverencias. Y sus hermanos replicaron, estos hermanos que ya no lo querían a José. Más encima José les va a contar este sueño. Le dicen, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él contaba. Entonces, si se dan cuenta, José aquí, en vez de hacer una buena hermandad, se está comprando enemigos. No estaba haciéndose buenos enemigos. Y bueno, este sueño, ¿qué es lo que representa? Está claro, ¿no? Está claro que está representando cuando sus hermanos iban a tener que ir a Egipto porque había hambre en la tierra de Canaán y se iban a arrodillar frente a él, ¿ya? Pero nadie más sabía, pero sí José ya había recibido este sueño, que era de un punto de vista que ellos pudieron haber interpretado en ese momento como que él iba a ser rey de ese lugar. Y pregunta, ¿tenía él derecho de ser rey, de reinar o gobernar a sus hermanos? Ninguno. ¿Quién tenía ese derecho? Rubén, porque Rubén era el mayor. En cambio, recordemos, José es el penúltimo. Entonces tenía que esperar prácticamente que en la cadena de mando él era el número 11. Entonces era difícil. Por eso también ellos dicen, bueno, ¿dónde saliste tú, que eres el más chico y que dices que vas a gobernar sobre nosotros? ¿Y qué ocurrió? Aparte de que los acusaba por todas las cosas malas que él hacía, por ende lo odiaron más. Y después, dice, José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos y les dijo, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. El sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. ¿Y qué dice? Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Aquí incluye la historia contándosela a Jacob o Israel, su padre. Y su padre le reprendió, pues su padre comprendió también el mensaje del sueño y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en eso. Y aquí quiero hacer una detención. ¿Se recuerdan que el jueves pasado estudiamos la muerte de Raquel? Cuando tuvo a Benjamín, ¿ya? Y ahora estamos estudiando este párrafo de José cuando tenía 17 años. Y hace un momento atrás leímos una cosa. Leímos de que José amaba más a José porque lo había tenido en su vejez. ¿Y por qué no amaba más a Benjamín, que lo había tenido siendo aún más viejo? Y que obviamente había provocado lamentablemente la muerte de Raquel, y Raquel le puso hijo de mi tristeza, y él le había puesto hijo de mi mano derecha, que le cambió el nombre. Y acá en este párrafo, fíjense, cuando él cuenta el sueño, Israel o Jacob le dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y nombra a su madre, diciéndole, ¿acaso vamos a ir nosotros y tu madre a postrarnos frente a ti? Entonces, cuando yo leo esto, me da la sensación de que este párrafo, esta historia, está antes del nacimiento de Benjamín. Y recordemos algo, cuando van los hermanos a ver a
a José a Israel, a Egipto, disculpen, cuando van los hermanos a ver a José a Egipto, José indaga si su padre seguía vivo y descubre que tenía otro hermano. Y les dice, por favor, vuelvan y vengan con ese hermano, porque él no lo conocía. Entonces, aquí el tema, y yo siempre le he dicho, el Génesis tiene ese tema, ¿no? De la cronología, no siempre en todos los capítulos es uno tras otro. Aquí esta historia está ocurriendo entre antes de que naciera Benjamín, el último, antes de que muriera Raquel, porque aquí todavía estaba viva su madre, ¿no? Y él le está contando este sueño y él le dice de esta forma. Entonces, eh, a menos que más adelante encontremos algo y me equivoque, pero yo me atrevería a decirles de que esto está ahí entre medio, más que algo de continuación después de la muerte de Raquel y el nacimiento de Benjamín. Por eso, para mí, en este momento, Jacob es el hijo menor de todos. Por algo dice de que, José es el hijo menor de todos, el último, hasta este momento. Por algo, Jacob lo amaba más, porque lo había tenido en su vejez, y era el conchito. Después iba a venir Benjamín, ¿ya? Por eso, puede que sea así, entonces es lo que yo entiendo, y si, bueno, descubrimos después algo distinto, lo cambiamos, pero hasta el momento, leyendo y analizando, yo entiendo eso, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? Les cuenta la historia, ¿no? Y versículo 11, y sus hermanos, obviamente, no lo aplaudieron. Dice, sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Todos sus hermanos mantuvieron, con mayor razón, más envidia todavía, pero su padre pensaba en esto, meditaba, lo trataba de entender y pensar qué podría ocurrir. De hecho, aquí lo que más uno podría pensar es que a lo mejor Dios le estaba dando señales de que José iba a reinar en Canaán, ¿ya? Pero nadie de ellos se imaginaba lo que iba a venir, ¿ya? Pero recuerden que a Abraham se le dijo que iba a morir él en paz, que iba a estar lleno de años, que iba a morir en paz, pero en 4 generaciones más iban a tener que ir a otra tierra para buscar alimento. ¿Se acuerdan? Esa profecía la leímos hace muchos jueves atrás, ¿ya? Y ya estamos llegando a ese momento en cuanto a la generación en cuando iba a ocurrir esto. Versículo número 12 ahora. Dice, en cierta ocasión, los hermanos de José se fueron a Siquem para apacentar las ovejas de su padre. Israel, o Jacob, le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Obviamente tenía que viajar, trasladarse. Y Israel, o Jacob, continuó, vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquem, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó, ¿qué andas buscando? Bueno, llegó al lugar, andaba perdido, alguien lo encontró, le dijo, bueno, ¿qué es lo que buscas? Y él le dijo, ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde está apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le respondió, o le informó el hombre. Les oí decir que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y los encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos, antes que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Directamente, esto hermanito, bueno hermano. Y de ahí viene el tema, ¿no? Pensemos de que, fíjense, cuando alguien dice, no, Dios no me puede ocupar para un plan, bueno, mira, estos no eran muy santos y trataron de matar a su hermano, le tenían odio, le tenían tanto odio que cuando ven que su hermano viene desde lejos, antes de que llegue, y este viene desde lejos, probablemente venía caminando, lo vieron, no sé, por 1 kilómetro de distancia y tenía por lo menos media hora más para caminar y llegar al lugar.
Entonces lo ven y en ese minuto ellos inmediatamente planean un plan para tratar de matarlo. Y se dijeron unos a otros. Y fíjense la forma en que lo llaman, ¿no? Aquí viene el soñador. Una forma despectiva, ¿no? Mira, aquí viene el que sueña, mira, mira, el bonito, mira, el que sueña, el que dice que las espigas van a estar las 12 espigas, el que las estrella, ahí viene. Y no, me imagino que quizás que de otra forma no le decían. Entonces el versículo 20, y dice, ahora sí le llegó la hora. Fíjense cómo ellos lo dicen, ¿no? Ahora sí le llegó la hora. Vamos a matarlo y a echarlo en una de estas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje y a ver en qué terminan sus sueños. Fíjense el nivel de envidia, ¿no? Y sobre todo por estos sueños en los cuales él estaba diciendo de que había recibido una revelación diciendo de que en el fondo todos iban a tener que brindarle reverencia a él. Y el plan de ellos era matarlo directamente. Matarlo, matarlo. No había otra opción. Ese fue el plan. El plan no era venderlo. El plan original era matarlo. Sin piedad. Y directamente decirle a su padre que se lo había devorado un animal. Y todos eran los hermanos mayores, porque Jacob era el menor. Y todos sus hermanos mayores querían matarlo. Bueno, obviamente uno podrá pensar de que habían atenuantes, ¿no? Jacob los andaba acusando, les andaba diciendo a su padre lo malo que ellos hacían. Después sale con estos sueños diciéndole que le iban a tener que brindar reverencia, siendo que era el menor. Tenía 17 años, probablemente le faltaba tacto, tino y criterio para decir las cosas, no lo sé. Pero una cosa sí sé, de que independiente de todo eso, nadie está autorizado a matar a nadie. Nadie está autorizado para hacer un crimen de ese tipo, independiente de cómo hubiese sido José en ese tiempo, independiente de cómo hubiese sido la relación. Nadie tiene derecho a hacer eso, pero ellos se sentían con el derecho. Y Jehová, obviamente, recordemos que Jehová desde Génesis capítulo 3, con Caín y Abel, o es el 4, por ahí, no me acuerdo si era el 3 o 4, ya desde ese entonces, ¿no? El homicidio está castigado y para eso Caín pagó con ser desterrado, pagó con irse de su familia. Bueno, y ellos planean matarlo. Y cuando Rubén, ¿quién era Rubén? Yo les dije, recuerden, Rubén era el mayor. Rubén era el mayor de todos los hermanos, hijo de Lea. Entonces, el mayor, el primogénito, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de la garra de sus hermanos. Rubén probablemente también le molestaba. Rubén tampoco le caía muy bien José, su hermano menor, pero no tenía la intención de matarlo, de cometer tal acto. Entonces aquí hay un atenuante en Rubén. Rubén es el único que aparece que dice, no, 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 no hagan eso. Y fíjense cuál es el plan de Rubén. Dice, cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de la garra de sus hermanos, así que les propuso, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. En otras palabras, déjenlo en la cisterna un pozo, un hoyo, déjenlo ahí, pero no lo maten. ¿Por qué? Rubén dijo esto y aquí lo dejé en verde para destacar lo distinto. Fíjense, Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces, el único que por lo menos aquí nos aparece que no tenía la intención de cometer este crimen, ni de engañar a su padre diciéndole que lo había devorado un animal o algo así, sino que muy por el contrario, quería librarlo a sus hermanos y entregárselo a su padre, era Rubén. Eso es interesante, un detalle interesante. No fueron todos los hermanos los que planearon matarlo y venderlo. Hubo uno que no, y ese fue Rubén. ¿Ya? Eso es como pregunta de prueba, ¿eh? Porque yo siempre me había quedado con la idea de que eran todos. Y no, hay uno que no. Y ese es Rubén, el mayor. Versículo 23. Cuando José llegó de donde estaban sus hermanos
le arrancaron la túnica muy elegante, o la de colores que tenía. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía, ¿ok? O como dice la Reina Valera, ¿no? Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella, ¿ok? Alguien puede salir de, obviamente las cisternas son profundas, no era alguna profundidad de 1 metro ni de 2 metros, probablemente era de 3 o 4 metros. Y ya con 3 metros cuesta poder salir. Imagínense, a lo mejor era de 4. Mucho más difícil, imposible de que alguien pudiese salir fácilmente de ahí. Entonces ahí está la imagen, ¿no? Donde tienen la túnica de colores aquí lo están arrojando. Probablemente en este dibujo le pusieron una túnica blanca para tratar de ponerle algo, pero probablemente quedó, no sé, pues se usaban ropa interior, no lo sé. Pero le habían sacado la túnica de colores y no sé con qué habrá quedado debajo. Pero aquí lo están tirando en el pozo, en este pozo en antiguo que estaba seco. Eh, y estaban hasta este momento, ellos le habían hecho caso a Rubén. Como era el mayor, como era el hermano mayor, ya no lo habían matado, sino que le estaban haciendo caso de tirarlo al pozo. Entonces, hasta este momento, Rubén está logrando su plan de que lo dejen en el pozo y después venir a rescatarlo para entregárselo a su padre. ¿Sigamos con la historia? Luego, ¿qué hicieron los hermanos? Se sentaron a comer. Estaban muy preocupados por su hermano menor, ¿no es cierto? Por el contrario, ¿qué dice, no? Se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, y esto fue por una coincidencia, no porque lo hubieran planeado desde un principio, porque hasta este momento ellos están haciendo lo que Rubén les había pedido, dejarlo solamente en el pozo y no matarlo. Pero ¿qué ocurrió? Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. ¿De dónde eran los ismaelitas? De Ismael, el hijo de Abraham con Agar, la egipcia. ¿Ya? Entonces venía esta caravana de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. ¿Qué es lo que eran estos? Mercaderes. Eh, Ellos eran, como es hoy en día, obviamente un barco con containers, importando y exportando cosas de un lugar a otro. Ellos llevaban todo esto. Y fíjense lo que comercializaban. Dice sus camellos estaban cargados de qué? De perfumes, bálsamos, la mirra. ¿Qué es lo que es la mirra? ¿Se acuerdan? ¿Dónde aparece la mirra en el Nuevo Testamento? Primero los regalos a Jesús. ¿Qué le regalaron? Se me fue. Oro, incienso y mirra, eso. Le regalaron oro, incienso y mirra. ¿Cuántos pastores? Cuidado, no sabemos. No sabemos, no me vayan a decir que 3. Y no le pongan nombre, porque tampoco la escritura nos dice cuál era el nombre, ¿ya? Y tampoco nos dice si eran todos morochos, blancos, negros, no, tampoco, no nos dice nada. Pero bueno, la mirra, fíjense, la mirra ya era algo que se comercializaba en ese tiempo. Y si alguien quiere preguntarse si tenía algún valor, bueno, por lo menos en este tiempo sí, era importante. Por algo la comercializaban estos hombres. Y la mirra también se ocupaba los judíos lo ocupaban cuando enterraban a las personas. Ya les hacían como un baño de mirra, los recubrían con mirra. ¿Ya? Si es que la memoria no me falla, creo que era así. Bueno, y que lo llevaban a Egipto para venderlo. Entonces estos hombres venían, iban para Egipto. Hasta este momento el plan de José estaba cumpliéndose. Lo que yo les digo, dejarlo ahí en el pozo para después ir a buscarlo y entregárselo a su padre. Pero ¿qué ocurrió? Entonces, Judá, el jefe de la tribu de Judá, el jefe de la tribu de donde después vendría el Mesías, ¿se dan cuenta? ¿Qué es lo que dice? Se le ocurrió una idea. Y dice, les propuso a sus hermanos. ¿Qué les propuso? Dijo, miren, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano? A él tenía todavía la intención de matarlo. Él todavía tenía en su mente
el deseo de matarlo, y probablemente entre ellos todavía no estaban seguros de qué es lo que iban a hacer, si lo iban a querer matar o no. Entonces él dice, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Dice, en vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. ¿Y por qué dice eso? Dice, vendámoslo. Total, es nuestro propio hermano, con una postura de, total, podemos hacer lo que queramos. Total, podemos venderlo. Total, es de nuestra sangre. No tenemos que pedirle permiso a nadie. Y lo podemos vender. ¿Y qué ocurre con el resto? Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Les pareció buena la idea. Porque claro, dijeron, lo matamos, no ganamos nada. En cambio, si lo vendemos, ganamos dinero. Entonces, obviamente la disposición, la voluntad, la forma de ser de ellos no era muy santa, ¿no? Entonces, bueno, prefieren venderlo, por último, para ganar dinero. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. Fíjense, lo vendieron, se lo llevaron a Egipto y hasta este momento ahora lo único que les faltaba a ellos era cómo poder encubrir esto. Versículo 29, y fíjense lo que ocurre ahora y lo volví a destacar en verde. Miren, cuando Rubén volvió a la cisterna y José ya no estaba allí, se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Por lo tanto, cuando la escritura ahí nos dice de que los hermanos estuvieron de acuerdo en vendérselo a estos madianitas, ya, Rubén en ese minuto no estaba, había salido a otro lugar y se había quedado con la idea de que iba a quedar José en el pozo. Y se fue. Y cuando volvió, esto ya había ocurrido. Por lo tanto, Rubén tampoco estuvo implicado en el complot de vender a José a estos mercaderes. Rubén no estuvo involucrado en eso. Entonces, en realidad para mí fue sorpresa y siempre estuvo escrito ahí, pero no había detenido yo en este detalle de que efectivamente había uno de los hermanos, que era el mayor, Rubén, que no estuvo en este plan de ni siquiera de querer matar y tampoco de querer vender a su hermano. Entonces, obviamente, rasgó sus vestiduras en señal de duelo porque vio que ya no estaba, y rasgó sus vestiduras en señal de duelo porque comprendió de que probablemente sus hermanos lo habían matado. Y comprendió de dijo, aquí mis hermanos no me hicieron caso y lo mataron. Entonces, por eso que dice que rasgó su vestidura en señal de duelo por un muerto. Verso 30. Regresó entonces a donde estaban sus hermanos y les reclamó, ya no está el muchacho, ¿y ahora qué hago? Y fíjense ese comentario, ¿no? Rubén dice, oye, ya no está el muchacho, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque como él era el mayor, estaba también en él la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Él era el mayor, era el heredero directo de la casa. Por tanto, también tenía la responsabilidad de cuidar a sus hermanos. Probablemente en este minuto los hermanos le explicaron qué es lo que habían hecho. Le explicaron y le contaron que lo habían vendido. ¿Y qué hicieron? Enseguida los hermanos, los otros, tomaron la túnica especial de José, degollaron un cabrito y con la sangre empaparon la túnica. Luego la mandaron a su padre con el siguiente mensaje. Encontramos esto, fíjate bien si es o no es la túnica de tu hijo. Y fíjense qué especial eran estos hermanos, porque dice, la empaparon con la sangre para engañar, pero ¿qué hicieron? La mandaron a su padre. O la Reina Valera dice, y enviaron la túnica, no la llevaron. No dice que ellos llevaron la túnica y se la mostraron a su padre, sino que dice que la enviaron con alguien, con algún siervo. Recuerden que siervos tenían muchos. Por lo tanto, deben haberse acercado a alguno de los siervos y le han dicho, lleva esta túnica a mi padre, para que pregunte si es de su hijo.
No fueron capaces ni siquiera ellos mismos de ir. Entonces, luego mandaron la túnica a su padre con el siguiente mensaje: encontramos esto, fíjate bien si es o no la túnica de tu hijo. Mandaron la túnica con alguien y con el mensaje. En cuanto Jacob la reconoció, exclamó: sí, es la túnica de mi hijo. Seguro que un animal salvaje se lo devoró y lo hizo pedazos. Y Jacob se rasgó las vestiduras y se vistió de luto, y por mucho tiempo hizo duelo por su hijo. Todos, yo creo que más de alguna vez al escuchar esta historia pensamos en la crueldad de los hermanos, ¿no? La crueldad de los hijos de Jacob, la crueldad de los hijos que después son los jefes de las tribus de Israel, porque la crueldad que hicieron de primero vender a su hermano, primero tener el deseo de matarlo, eso es lo primero. No lo hicieron, pero tenían el deseo. Después lo vendieron y después le hacen creer a su padre que el hijo está muerto, generándole obviamente el dolor propio a cualquier padre, ¿no? El saber que su hijo esté muerto y además ellos sabiendo que era el hijo más regalón o más querido que tenía Jacob. Versículo 35. Todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo. Recuerden que Jacob tenía más hijas. Acuérdense, de hecho habíamos visto una historia de una de las hijas que había sido violada. ¿Se acuerdan? Eso fue como 2 o 3 jueves atrás. Entonces, bueno, todos sus hijos y sus hijas intentaban calmarlo, pero él no se dejaba consolar. Probablemente después siguió con el silicio, siguió con el duelo, siguió con el llanto. Ya después no quería, no se dejaba calmar. Y dice: no, guardaré el luto hasta que descienda al sepulcro para reunirme con mi hijo. Así Jacob siguió llorando la muerte de José. En Egipto, ¿qué pasó? En Egipto los madianitas ya habían llegado, iban con José, y dice: lo vendieron a un tal Potifar, funcionario del faraón y capitán de la guardia. Entonces llegó aquí a Potifar, que era un funcionario, era alguien que trabajaba para el faraón y además dice era capitán de la guardia. Entonces por lo menos era un alto oficial. ¿Y por qué pudo comprarlo? Porque bueno, tenía dinero para comprar esclavos. ¿Se acuerdan que la esclavitud ya era algo que ya existía desde antes, desde mucho antes? Ya habíamos estado leyendo desde Abraham, que él tenía siervos y esclavos, ¿ya? Ya aquí, cuarta generación, y siguen habiendo el tema de la esclavitud, era algo que ya existía. Qué curioso, ¿no? Como vemos de que la esclavitud es algo que se remonta hace tantos años, y ¿cómo alguien se hacía esclavo? Bueno, aquí vemos un ejemplo solamente de que alguien se puede hacer esclavo si tus hermanos te venden. Porque a José lo vendieron sus hermanos y lo convirtieron en un esclavo. Alguien que fue vendido como una cosa, ¿no? Y vamos al 38. Vamos al 38. A todo esto, si quieren, antes de que pasemos al 38, porque es un cambio fuerte de historia. El 38 es una pausa en esta historia. Por eso no continúa inmediatamente con José en Egipto, sino que va a contar otra historia. Por eso quiero dar, no sé, 2, 3 minutos si alguien quiere comentar algo para terminar esta historia. Hasta aquí. Yo, Dale, Roberto. sí, me llamó la atención lo que mencionaste antes cuando dijiste que los hermanos, a pesar de cómo se desarrollan los hechos, como cuál es el espíritu que tenían de maldad contra su propia sangre, su propio hermano, Dios les tenía un propósito mayor. Entonces eso también de repente, quedé pensando en eso, de repente uno piensa que no le es útil al Señor. O que uno se pregunta a lo mejor, ¿para qué mira a usar el Señor? ¿Quién soy yo? No estoy preparado. Pero Señor, bueno, no conocemos los planes de él, pero también nos sirve como esperanza que estando junto al Señor, el Señor tiene un plan bueno para nosotros. Y eso es como que alimentó
mi esperanza hacia adelante. No lo vemos ahora, Sí, pero el Señor ya ve hacia adelante. Y no siendo perfecto, no siendo bueno, a lo mejor. Nos esforzamos, sí, pero también pecamos y nos caemos. Pero aún así, el Señor yo creo que nos puede usar para cosas grandes. O a lo mejor cosas simples, pero va a ser la etapa de la vida que el Señor sí nos puede usar si estamos en la voluntad y cerca de Él. Eso me llamó la atención. sí. De hecho, hay muchos personajes en la Biblia que fueron importantes, pero que también tuvieron sus caídas, que no fueron perfectos toda su vida. Y Dios nos dejó eso, nos mostró eso, y como tú bien dices, nos da ánimo para decir, bueno, no soy perfecto, pero sí puedo ser útil a Dios. Entonces, bien, gracias Roberto. Papá, Voy. dime. Me llama la atención aquí, si uno se fija un poco, el versículo 3 del capítulo 37. Ahí tenemos, hay un amor calcado con el hijo, con José, porque los otros eran hermanastros. Ese es el punto. Los otros eran hermanastros. Por eso que aquí José, o sea, Jacob, ama más a este hijo que a los otros, porque era de su mujer amada. Y hay una marcada preferencia. ¿Ah? Si tú pones el cronograma de la descendencia, ahí se va a notar más todavía. ¿Ah? Por eso dice que, a ver, dice, el 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José siendo de edad de 18 años apacentada, etcétera, etcétera. Y dice, y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. O sea, eran las esclavas y las concubinas con las que él tuvo, digamos, los otros hijos. Y le nace el Conchito. Por eso que lo amaba más, porque era su Sí, claro. Conchito, hijo de la mujer que él amaba. Así es. Raquel. ¿No? Así es. Por eso que Perfecto. había también una envidia ahí entre los hermanos. Claro, había un tema ahí de por medio. Pero eso no justifica lo que hicieron. No, obvio. No, o sea, absolutamente. Ok, vamos al siguiente, 38 entonces. Vamos al capítulo 38. Fíjense lo que nos dice acá. Dice, por estos días, Judá, ya, el hijo, uno de los hijos, Judá, que era el que quería matarlo, ¿se acuerdan? Judá fue el que dijo, quiero matar a mi hermano, fue el que dio la idea. Entonces, ¿qué dice? O sea, Judá todavía quería seguir haciendo. Judá fue, disculpen, Judá fue el de la idea de venderlo. Entonces, ¿qué dice? Por esos días, ¿ya? Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hirá, residente del pueblo de Adulán. Y allí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Sua, y se casó con ella. Entonces Judá se casó con una mujer cananea, de ahí, de esa tierra, ¿no? Y luego de tener relaciones con él, esta mujer, ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Recuerden este nombre, Er es el nombre del primer hijo de Judá. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo que se llamó Onán. Entonces tuvo dos hijos, Ter y Onán. Pasado el tiempo, tuvo un tercer hijo al que llamó Selah, el cual, el cual nació en Kesib, otro lugar. Entonces, ¿qué ocurrió? Para el hijo mayor, que se llamaba dice, Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá. Y fíjense, ¿cómo debe haber sido la conducta del primogénito de Judá? Si Judá, que ya habían tratado de matar a su hermano, que lo vendieron, engañaron a su padre, todo eso, no lo mató Jehová.
¿cómo habrá sido este que dice que a Jehová no le agradó su conducta y qué hizo? Le quitó la vida. ¿Cómo habrá sido? No lo sé. Pero obviamente aquí Jehová dijo, este ya no puede seguir. Y dice, le quitó la vida. Entonces, versículo 8. Fíjense cómo dice el 7, ¿no? Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Versículo número 8. Entonces Judá le dijo a Onán, ¿qué pasó? Tenía su mujer, ¿no? Que se llamaba Tamar. Pero Jehová le quitó la vida y no alcanzó a tener hijos. Entonces, aquí en la edad patriarcal, ante la edad mosaica, en la edad patriarcal, fíjense lo que vamos a encontrar. Entonces, Judá le dijo a Onán, su segundo hijo, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado, así le darás descendencia a tu hermano. Y fíjense, por eso yo insisto, estamos en la edad patriarcal. No hay ninguna ley mosaica, ni los judíos como nación todavía no existen, ¿ya? Todavía está esta familia, ¿no? Pero todavía no son una nación. Y aquí, ¿qué pasa? Que con Judá, su primogénito murió y su mujer no alcanzó a darle hijos y quedó sin descendencia de parte de Entonces, ¿qué dice? Entonces Judá le dijo a Onán, cásate con la viuda de tu hermano. No era que tenía que casarse con ella y solo con ella, ojo. Recuerden algo, la poligamia. La poligamia hasta este momento es algo normal. Entonces, en otras palabras, el mensaje a lo mejor no es como nosotros lo entendemos, que es en vez de casarte con cualquier mujer que tú quieras, estés obligado a casarte con tu cuñada y nada más, sino que le dice, toma a tu cuñada como parte de tus esposas. ¿Ya? Es muy probable, porque no era obligatorio que fuese una única esposa. Entonces le dice, cásate con ella, ok, ten una esposa más. Pero fíjense lo siguiente, cásate con la viuda de tu hermano, pero no para hacerle un favor a esta viuda, no para cuidar de ella, sino que ¿cuál es el objetivo de esto? Dice, y cumple. Y fíjense cómo se lo dice, con tu deber de cuñado. Entonces, no le dice y trata, ve si es posible, no, cumple con un deber. Era para ellos, no sé si era algo, a ver, no. Ese deber efectivamente era algo que ellos habían recibido de parte de Jehová de cumplir con la descendencia. ¿Para qué? Para generar la nación. ¿Por qué le estoy diciendo de que era un mandamiento recibido por Dios? Porque más adelante vamos a ver que esta persona hace algo que a Dios no le gusta. Porque si hubiese sido un mandamiento humano, a Dios le hubiese dado lo mismo lo que va a pasar más adelante. Pero lo que va a pasar más adelante a Dios no le gusta. Por lo tanto, ese cumple con tu deber de cuñado era un mandamiento de Dios para que ellos generaran esta gran nación, este gran pueblo. Y probablemente una de las razones de que la poligamia es aceptada es efectivamente para poder generar pueblo, generar nación, generar gente. Entonces le dice, cásate con tu hermano y cumple con tu deber. Era un deber que cada hermano, si su hermano moría y no le generaba descendencia, uno de los hermanos la tenía que tomar, obviamente el que venía probablemente de mayor a menor, la tenía que tomar y hacerla parte de sus mujeres, no una única mujer, sus mujeres. ¿Ya? Así le darás descendencia, pero no para él, fíjense. No es que para que él tenga descendencia, sino que dice, dará descendencia a tu hermano. Por lo tanto, todos los hijos que él pudiese tener con esta mujer que se llamaba Tamar, que era su cuñada, quedaban registrados como descendencia de su hermano, no de él. Fíjese qué interesante. ¿Se acuerdan y esto es para tratar de entender cómo eran esos tiempos,
Cuando Raquel o Lea le piden a Jacob que tenga relaciones con sus esclavas, y sobre todo Raquel dice, bueno, así yo voy a poder ser madre a través de mi esclava. Cuando Sara le entrega a Abraham a Agar para que tenga relaciones con Agar y así ser ella madre a través de su esclava, ¿se dan cuenta? Ellos, aquí el tema de la paternidad y la descendencia no solamente implicaba por si eras padre o madre directo como lo entendemos nosotros hoy en día, porque para nosotros, si Onán se casaba con su cuñada y tenían hijos, para nosotros serían descendientes de Onán, a la cultura nuestra. Pero la cultura de ese tiempo, él estaba cumpliendo con un deber de reemplazar a su hermano. Por lo tanto, la descendencia que tendría iba a ser nombrada como descendencia de su hermano y no de él. Fíjense qué interesante. Vamos entendiendo un poco cómo era este tema de las descendencias y cómo era visto el tema del generar este pueblo, ¿no? Generar esta gran nación. Y este versículo yo siempre pensaba y decía, pero qué fome, ¿no? Que Onán, por haber sido el hijo que venía después, el menos mayor, se había muerto su hermano mayor, era el que seguía. Yo decía, que fome que estuviese obligado a casarse con la cuñada porque su hermano había muerto y no le había dejado descendencia. Que fome eso, porque no te da ninguna opción. Pero ojo, recordemos que existía la poligamia. Por lo tanto, Onán no estaba obligado a que ellas fueran su única mujer. Pudo haber tenido 2, 3, 4, no sé. ¿Ya? Ya vemos que Jacob o Israel tenía 4. Entonces, continuamos. Pero Onán, vamos ahora con el versículo 9. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran, no, y ahí está marcado en verde, fíjense, no serían reconocidos como suyos. O sea, todo lo que yo le he estado diciendo es por eso, porque los hijos que le iban a nacer no iban a ser reconocidos como suyos, sino que iban a ser reconocidos como hijos de su hermano que estaba muerto. Fíjense qué interesante, ¿no? Quizás a lo mejor hemos leído cuánta genealogía y dice hijo de, hijo de, hijo de, y a lo mejor uno de ellos fue producto de su hermano. No lo sé. Pero aquí dice, efectivamente, que ya en ese tiempo, dice que la genealogía en ese caso habría sido reconocido como hijos de su hermano y no de él. Por eso, continúa, ¿no? Cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Claro, él cumplía con su, entre comillas, con su deber marital, tenía sus relaciones sexuales, pero cuando llegaba el minuto, él dice que derramaba el semen en el suelo para no dejar embarazada a su cuñada. Fíjense que, ¿por qué? Porque él decía, no van a ser hijos míos, no van a ser reconocidos en mi descendencia. ¿Y por qué les digo que esto ya había sido un mandamiento que había dado Dios y no... y porque yo creo que fue algo que Dios les mandó y no una cultura o una costumbre humana? Porque fíjense lo que dice el versículo 10. Esta conducta ofendió mucho al Señor, así que también le quitó la vida, así que también le quitó la vida. Si hubiese sido una costumbre de las personas, ¿por qué a Dios le iba a ofender eso? Aquí, obviamente, ¿cuándo se ofende Dios? ¿Cuándo Dios se molesta con nosotros? Cuando no obedecemos sus mandamientos. Pero cuando no queremos obedecer la costumbre de las personas, por ejemplo, no sé, celebrar el 18 de septiembre. Si no lo celebramos, que es una costumbre de país, si no lo celebramos, ¿Dios se va a ofender? No, porque no es un mandamiento. Pero si dejamos de congregarnos, por ejemplo, ¿Dios se va a ofender? Sí, porque congregarse es un mandamiento. Por lo tanto, aquí Jehová se molestó con esta conducta, dice que se ofendió mucho el Señor,
así que también le quitó la vida. Entonces, ¿qué le ocurrió a Judá? Muere su segundo hijo. Y Tamar, esta mujer, sigue todavía sin tener descendencia. Versículo 11. Entonces Judá le dijo a su nuera, Tamar, le dijo, quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Selá tenga edad para casarse. Y aquí le da una excusa. ¿Por qué? Porque lo que le correspondía era haberle pasado ahora al tercer hijo. Pero le dijo, mira, mejor quédate allá hasta que mi hijo menor crezca y tenga edad para casarse. Dice, pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse. Su tercer hijo podría también morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Entonces, ¿qué es lo que hizo Judá? Trató de proteger a su tercer hijo, porque ya se le habían muerto dos con esta mujer, con Tamar. Entonces, probablemente Judá no tenía idea de lo que estaba pasando y de por qué se le habían muerto los dos hijos. Y pensó a lo mejor que la culpa era por Tamar. Y no pensó de que era por la mala conducta, por no haber cumplido el mandamiento de Jehová o la instrucción que Jehová le había dado. Entonces, le dice, mira, mejor ándate, porque no quiero correr el riesgo, pensaba para sí, no quiero correr el riesgo de pasarte a mi tercer hijo y que también muera por estar contigo. Entonces, en el fondo también le echó la culpa aquí a Tamar, pero Tamar no era la culpable, obviamente. Vamos a dejar la historia hasta ahí, estoy viendo que son las 9, así que vamos a llegar hasta aquí y continuaremos el próximo jueves. Y bueno, yo creo que aquí estamos viendo también un poquito cómo se manejaba y cómo se veía el tema de la genealogía y los deberes, y estamos todavía, recuerden siempre, en la edad patriarcal. Por lo tanto, cuando ya llegamos a la edad, vamos a llegar algún día a la edad judaica o mosaica, había muchas cosas que ya venían de acá, que deben haber venido obviamente por mandamiento directo de Jehová, puesto que recuerden, en la edad patriarcal, Dios hablaba directamente a los hombres. ¿Ok? Entonces vamos a continuar el próximo jueves en Génesis capítulo 38 y versículo ya nos va a tocar desde el 12 en adelante.